Buenos días. Bueno, entonces damos comienzo a creo que esta viene a ser la clase 9, creo, no estoy muy seguro. Sí. Bueno, en todo caso damos inicio a la clase de análisis estadístico de datos epidemiológicos. Entonces hoy vamos a ver un tema relacionado con el cálculo de tasas, que es, digamos, uno de los métodos numéricos más importantes que uno encuentra en epidemiología y que permite la toma de decisiones, pues, en situaciones, digamos, de epidemias o de enfermedades que afectan la salud pública en general. Entonces, voy a empezar con una definición de variable de confusión. Creo que la habíamos hecho en la última clase, pero vuelvo y la retomo. Una variable C se llama confundente o de confusión cuando de manera total o parcial explica el efecto observado o la asociación de un cierto factor de riesgo FR sobre una enfermedad D. El efecto aquí se refiere a una aparente relación o una aparente falta de relación. Pues en el caso de la aparente relación, la variable de confusión es la causante de la relación. En el caso de la aparente falta de relación, la variable de confusión está enmascarando la relación entre factor de riesgo y enfermedad. Cuando se encuentra o se reporta una asociación que parece sospechosa, es aconsejable buscar si hay alguna variable confundente o de confusión. Este tema es el que vamos a empezar a tratar a partir de la siguiente clase, que posiblemente la empiece hoy, porque miren que esta clase tiene pocos slides. Entonces, esquemáticamente tenemos una situación como esta. Voy a ampliar un poquito acá el porcentaje, a ver si se alcanza a ver mejor. O voy a trabajar mejor con la pantalla completa para poder ampliarlo más. Entonces, es para la siguiente situación. Enseguida ilustro con un ejemplo más concreto, ¿sí? Miren que acá tenemos una tabla 2x2, donde acá tenemos los posibles valores para enfermedad. 1 enfermo, 0 aliviado. Y estos son los niveles para el factor de riesgo. Por ejemplo, toma café o no toma café. Y acá está enfermo o no, por ejemplo, de cáncer o no. Entonces, si usted calcula en esta tabla, por ejemplo, un OR, que sería A por D, dividido B por C, ¿cierto? O un riesgo relativo, ¿sí? Un riesgo relativo que sería A sobre A más B, dividido C sobre C más D, usted pudiera o no encontrar una asociación entre este factor de riesgo y esta enfermedad. Ahora, si por ejemplo esta asociación fuera sospechosa, digamos que esta fuera a tomar café y esta cáncer, entonces usted puede, digamos de manera razonable, pensar que hay otra variable que puede estar confundiendo, el efecto. Entonces usted considera, por ejemplo, fumar u otra variable confundente o edad que tuviera varios niveles, ¿sí? Y en cada una de estas tablitas usted va a construir unas tablas 2x2 que se refieren, por ejemplo, a los que toman café y tienen cáncer en los que fuman, que sería el primer nivel de la variable confundente. Y la otra sería el efecto de tomar café y tener cáncer en los que no fuman. O si estos fueran grupos de edad, entonces sería el tomar café y tener cáncer acá en los que tienen edad entre 20 y 25. El tomar café y tener cáncer entre los de 25 y 30. Tomar café y tener cáncer entre los de 30 y 35 y así sucesivamente. Entonces, los N sujetos que componen esta tabla yo los puedo desagregar
con respecto a los niveles de la variable confundente. Sí, yo puedo siempre hacerlo. Con ejemplos más concretos se puede ver pues, numéricamente, pero aquí hay una restricción. Mire que este A, que es el elemento de la celda 1.1, tiene que ser la suma de todas las entradas 1.1 de las tablas que yo desagregué acá con respecto a los niveles de la otra variable. Sí. Miren acá este ejemplo. Yo aquí tengo tomar café, cáncer. Entonces, cáncer, ¿tiene o no tiene? Tomar café, ¿toma o no toma café? Y yo puedo desagregar la información de esta tabla en estas dos tablitas, una para cada nivel de la variable confundente. Mire que aquí hay tres variables, vean. Un factor de riesgo que es tomar café, D, que es cáncer, y otro factor de riesgo que es fumar. Entonces yo esta información la puedo, o sea, obviamente si tengo pues la información de cada uno de estos N sujetos de si fuman o no, yo la puedo desagregar de esta manera. Entonces en este caso A será A1 más A2, B será B1 más B2, C será igual a C1 más C2 y D será igual a D1 más D2. Entonces yo esta tabla la puedo agregar en varias tablas 2×2. ¿Sí? Entonces, si esta variable tuviera un efecto confundente, ¿cómo pudiera uno llegar a medirlo? Este tema se relaciona pues con la clase que vamos a ver. Listo. Entonces mire que acá yo puedo calcular O1R, yo lo puedo calcular como A por D dividido B por C. Este OR estimado. Que en realidad la notación es Figorro. ¿Sí? O también yo puedo calcular un riesgo relativo. Yo puedo calcular un RR estimado acá, que sería A sobre A más B dividido C sobre C más D. ¿Sí? Pero en cada una de estas tablas yo puedo calcular un riesgo relativo o un OR. Voy a ilustrar con el riesgo relativo. Yo puedo calcular aquí un lambda 1 gorro, que sería, pues, solamente lo voy a escribir para este. Ya los otros serían claro cómo sería. A1 más B1 dividido C1 sobre C1 más D1. Aquí calcularía un lambda 2. Aquí yo calcularía un lambda 3. O sea, con esta tablita, con esta calculo el lambda 2. Con esta calculo el lambda 3. Y así sucesivamente hasta calcular el lambda K, que sería A sub K sobre A sub K más B sub K dividido C sub K sobre C sub K más D sub K. Entonces, si digamos este lambda global es muy similar a estos lambda que hay acá, ¿sí? Es muy similar a todos estos lambda. Entonces eso quiere decir que al desagregar esta información con respecto a los niveles de esta variable, este valor es muy similar a cualquiera de estos. Esa es una posibilidad. La otra es que este lambda sea muy similar, digamos, a un cierto, a un promedio, a un cierto promedio, pero no es el aritmético, a un promedio punto, lo voy a llamar acá, de todos estos lambda K. Lambda 1 hasta lambda K. Entonces, si se da cualquiera de estas dos condiciones, quiere decir que al desagregar esta información con respecto a los niveles de la candidata a ser confundente, no cambia. Entonces no hay un efecto confundente. Pero si por el contrario este lambda es muy diferente a los que hay acá,
o ese lambda es muy diferente a un cierto promedio, mire que estoy diciendo un cierto promedio, porque estoy, digamos, anticipando que hay una manera especial de combinar todos estos lambdas, y si este global, este que sería el lambda global, o sea, con la información original, es muy similar al que yo obtuve desagregando la información, entonces tampoco hay un efecto confundente de esa variable. Pero si es muy diferente, entonces hay un efecto confundente. Esa es una manera de medir efecto confusor en esta etapa pues, del curso. Entonces ahí uno dice, pero entonces yo tendría que hacer eso para todos los posibles candidatos a ser confusores. Sí. Pero es que si yo tengo, por ejemplo, varios candidatos a ser confusores y yo los exploro de manera individual, ¿cómo haría yo para explorar todo el paquete de confundentes juntos? No lo puede hacer con este método, ¿sí? Tiene que hacerlo de a uno. Pero si, digamos, la pregunta se refiere a ver si hay un efecto sinérgico de varios confundentes, sí se puede hacer, pero eso es tópico de la continuación de este curso. Entonces, esto que agregué en la clase es para ver a qué se refiere desagregar esta información, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que aquí para el cálculo de las tasas necesitamos comprender eso, ¿sí? Entonces aquí está el esquema general de desagregación respecto a una variable de posible confusión, ¿sí? Y ya vimos que esa confusión se refiere a si la medida de riesgo global difiere o no con respecto a un promedio especial que combina todos los efectos de riesgo de cada una de estas tablas o con respecto a cada uno de ellos. Porque esa homogeneidad de esos lambda también se pudiera mantener al desagregar con respecto a los niveles de la posible variable de confusión. Aquí también es claro que n es igual a A más B más C más D, y ese n tiene que ser igual a n1 más n2 más n3 más nk, para uno saber si desagregó bien la tabla. Y este es el ejemplo pues con tomar café y cáncer. Entonces yo esta información la puedo desagregar en estas dos tablitas. Mire que hay una tabla, hay tantas tablas acá como niveles tenga este factor de riesgo. Entonces si fumar tiene nivel de riesgo, el nivel 1 es sí, el nivel 2 es no, entonces yo aquí estaría desagregando los que toman café y tienen cáncer en los que fuman. Y aquí estaría considerando los que toman café y tienen cáncer en los que no fuman, ¿sí? Entonces, esta forma de desagregar información es muy útil y pues lleva a una forma muy específica de determinar si hay un efecto confusor o no. En todo caso, yo sigo insistiendo con esto. La palabra confusión en epidemiología es muy importante y en estadística pues se conocía desde tiempos inmemoriales como multicolinealidad. En marketing la llaman sinergia, eso tiene varios nombres, ¿sí? Y algunas veces se confunde mucho con el concepto de interacción. Y hay que tener mucho cuidado. Desagregar esta información nos va a permitir explorar esa diferenciación, ¿sí? Pero es un tema muy interesante. Entonces veamos cómo se estandarizan tasas de eventos. Voy a abrir el final de la clase anterior para que ustedes vean que este tema pues se articula con el de la clase anterior, ¿cierto? Especialmente pues la parte final. Esta es la clase que no es acá. Acá. En la parte final de esta clase, nosotros hicimos cálculos de tasas, ¿cierto? En realidad estamos utilizando esta forma, ¿cierto? O sea, la tasa de enfermarse se estima como número de casos nuevos de la enfermedad y P, población a mitad de año, ¿sí? Es como una población de referencia, digámoslo así. Entonces, en el caso de que calculábamos tasas relativas, mire que consideramos un ρ2 gorro con respecto a un ρ1, pero este ρ2 gorro se refería a E sub 2 sobre P sub 2 y ρ sub 1 gorro es E sub 1 sobre P sub 1. Entonces, si usted quiere calcular
una tasa estandarizada, entendiendo por estandarización un método para ajustar valores de tasas de eventos controlando el efecto de la variable de confusión, porque mire que acá yo puedo calcular una tasa, por ejemplo en este ejemplo, mujeres y hombres, muertes a causa de CHD. Entonces yo calculé esta tasa, ¿cierto?, para hombres y calculé esta tasa para mujeres. Pero yo esta información que tengo la pudiera desagregar con respecto a un potencial confusor, digamos la edad, porque mire que acá solamente estamos considerando si hay relación entre morir a causa de una enfermedad coronaria y el género. Pero alguien puede argumentar y decir, esa aparente relación que usted pudo haber encontrado allí puede ser debido a que hay un efecto confusor de la edad. Entonces, toda esta información de todas las personas pues, que usted registró, ¿cierto?, la puede desagregar en tablas de acuerdo a los niveles de otra variable confundente, que en este caso sería la edad. Y con eso calcular tasas relativas y ver si difieren mucho de la tasa global, que es la misma idea que tenía acá, ¿cierto? Así como yo lo hago con ORs, con riesgos relativos, yo también puedo pensar aquí en omega, ¿cierto?, en la tasa relativa, y calcular tasas relativas en cada uno de estos niveles y mirar si difieren o no, ¿sí? Entonces, esa es la intención de este tema aquí. Entonces, la estandarización es un método para ajustar los valores de tasas o riesgos. Oiga bien, para ajustar los valores de tasas o de riesgos de eventos controlando el efecto de la variable de confusión. O sea, teniendo en cuenta el efecto de la variable de confusión. Bueno, entonces ya podemos seguir acá. Entonces ahí vamos a ver varios métodos. Entonces vamos a ver el método directo que dice estandarización directa de tasas de eventos, ¿sí? Entonces uno dirá, si es método directo, ¿será que es un método indirecto? Sí, pero entonces veamos primero el método directo. Entonces acá se calcula una tasa que se considera como una medida de la incidencia del evento en una población de referencia conocida o denominada como población estándar. Acá, en estos ejemplos, la población estándar se refiere a la población a mitad de año, ¿cierto? Y la tasa es esta, sería la tasa estimada. En este caso, dice la mortalidad en hombres por causa de enfermedad coronaria es de unos 76 por 1000, o sea, casi 2 hombres por cada 1000 en estos datos. Sí, casi 2 por 1000. Entonces, sea SUI el número de eventos observados en el nivel I de la variable de confusión. PSUI, total de individuos de la población de estudio en el nivel I de la variable de confusión. PSUI sub S, miren que hay una diferenciación aquí. Tenemos PSUI sub S. Total de individuos de la población estándar en el nivel I de la variable confundente. Y P super S es la suma de todos los I. Esto aquí es una sumatoria desde I igual 1 hasta K, donde K serían los niveles de esa variable confundente de P sub I sub S. O sea, esto no es que sea una matriz de covarianzas multiplicando un vector acá, no. Esta es la sumatoria, desde I variando desde 1 hasta tantos niveles tenga la confundente de los P sub I sub S. Entonces, la tasa estandarizada directa, DSR, que es Direct Standardized Rate, la DSR, se calcula como 1000 dividido P super S, que es este valor, por la sumatoria desde igual 1 hasta el número de niveles de la confundente de sub I por P sub I sub S. Entonces, mira que acá este sub I sobre P sub I es este mismo que nosotros calculamos por acá, ¿cierto? Pero están agregando algo nuevo que todavía pues no sabemos qué hacer con ello, que es este P sub I sub S. Pero la pregunta es, ¿y cómo calculo yo la población estándar? Esta es la población a mitad de año, que es la referencia que yo utilicé para calcular esta tasa con respecto al número de casos nuevos
con respecto al número de personas a mitad de año, pero ¿qué es esto? Y si logro entender qué es eso, ¿de dónde lo tomo? ¿Sí o no? Porque yo necesito conocer este valor para poder calcular la tasa estandarizada directa. Y esa va a constituir la mayor dificultad para el cálculo de tasas directas. ¿Sí? Pero hay, digamos, sitios donde uno puede encontrar estos valores. Entonces, en realidad, esta tasa estandarizada directa, la DSR, ¿cierto? Si fuera en la sigla en español sería la TED, como el osito ese de la película, ¿sí? Pero aquí es el osito bonito ese, TED. Entonces aquí sería DSR, ¿cierto? Direct Standardized Rate. Pero ya verás que en español suena mejor. Pero bueno, en realidad corresponde a una tasa ajustada con respecto a la variable confundente por 1000 habitantes de la población estándar. Sí, tasa ajustada con respecto a la variable confundente. ¿Por qué? Porque es que mire que yo estoy teniendo en cuenta los niveles de la variable confundente y los valores de enfermedad y de poblaciones a mitad de riesgo en cada uno de esos niveles. ¿Sí? Entonces, asumiendo que la CSUI, o sea, este número de eventos nuevos, de enfermedades nuevas, asumiendo que se comportan como una variable aleatoria Poisson, se obtiene el error estándar de la DSR como error estándar estimado de la DSR como 1000 sobre P super S por la raíz cuadrada de la suma desde igual 1 hasta el número de niveles de la confundente de E sub I que multiplica a P sub I super S sobre P sub I al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos, digamos, una que es de todas formas una forma aproximada, los libros la colocan igual, es una forma aproximada en el sentido de que proviene del método delta, que es una aproximación de Taylor de segundo orden. Entonces, por eso, en plata blanca todo esto debería ser aproximado, pero está bien así. Vemos que es una forma analítica, fácil para calcular ese error estándar, porque ya tengo, si yo tengo estas cantidades. Entonces, la DSR es la tasa de incidencia del evento estimada para la población estándar, asumiendo que en la población estándar sea el mismo proceso de riesgo que en la población de estudio. Ese es un supuesto que hay que tener en cuenta antes de hacer este cálculo, porque si usted toma la población estándar de otra población muy diferente, digamos, usted tiene valores de la población estándar de Noruega y está haciendo un análisis de mortalidad por causas cardíacas en Colombia, ya entró perdiendo, porque son dos poblaciones que no son homogéneas, ¿sí? O sea, en términos, pues, digamos, de las costumbres, del clima, del mismo grupo étnico, etcétera, ¿sí? Pero si yo, digamos, no tuviera información de Colombia y tomara información de Perú, que suponiendo que ellos tuvieran, entonces, digamos, sí pudiera yo utilizar esa información de población estándar de Perú. Estoy utilizando información de un proxy, de personas que de alguna manera tienen cierta relación, o por lo menos son latinos. Entonces, la cantidad sumatoria es de igual 1 hasta número de eventos, de sub I sobre P sub I por P sub I super S, corresponde al número esperado de eventos en la población estándar, asumiendo, que me equivoqué, ¿cierto? Asumiendo que la tasa de incidencia para cada estratoide de la población en estudio es la misma que la del estratoide de la población estándar. Entonces, miremos, aquí me toca ampliar esta información. Esa es una foto que tomé pues del texto de Woodward. Voy a leer primero el ejemplo y enseguida miramos la información, ¿sí? Que yo sé que ahí no se ve, pero cuando la amplíe ya la explicamos bien. Entonces dice, un estudio de 1991 realizado con hombres entre 25 y 64 años, agrupados de a 5 años, en grupos de a 5, describe la variación de enfermedad coronaria de acuerdo al estrato socioeconómico en el norte de Glasgow. Esto es Escocia, ¿cierto? Entonces, se tiene acá información del estrato socioeconómico. Entonces, 1 es clase alta y 4 es clase baja. Si ya miramos la tabla.
Esta información está descrita en la siguiente tabla del texto de Woodward. Entonces aquí hay una notica importante. Entonces hay un sitio que se llama World Standard Population. En el World Standard Population uno puede encontrar información con respecto a la población estándar. Entonces, digamos que si uno está realizando un estudio y encuentra en ese sitio de internet la información que necesita con respecto a la población estándar suya, ya digamos que el problema estaría resuelto. El problema es si usted está haciendo un estudio y no encuentra la información allí. Pero entonces, leamos esto acá, World Standard Population. Se refiere al porcentaje de personas de la población mundial en ese grupo de edad. Por ejemplo, el 5, que vamos a ver ahora acá, significa que hay 5% de hombres en el mundo en ese grupo de edad que tienen esa enfermedad. ¿Sí? Pues aquí la variable de interés es eventos coronarios. En esta tabla, las tasas encerradas en un recuadro son globales. Es cómo ajustarlas con respecto a la edad, de manera que esta variable no confundamos, a mirar bien primero la información que tenemos para comprender bien qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? O sea, en realidad, aquí se los cuento rápidamente. Lo que vamos a hacer es tener acá un grupo desagregado, sin agregar, y vamos a calcular una tasa global. Y después vamos a mirar niveles de edad. Mire que ahí nos están hablando de personas como entre 20 y 60 y pico de años agrupados de grupos de A5, y vamos a calcular tasas para cada uno de esos grupos de edad. Sí, aquí son grupos de edad. Sí. Vamos a mirar acá. Voy a ampliar esta información de esta tabla hasta que yo garantice que ustedes la vean allá. ¿Cierto? Esta es la tabla 4.9 del texto de Woodward. Sí, esta es la tabla 4.9 del texto de Woodward. Entonces, ahí dice, eventos coronarios y población por grupo de edad y grupo socioeconómico. Deprivation Group, por allá pues en esas latitudes, es lo mismo que decir grupo estrato socioeconómico. Yo como al momento, pues la primera vez que di este curso, no sabía cómo traducirlo. La mejor traducción que encontré por ahí es que grupo de privación. Entonces, en las notas quedó así, pero cada que usted vea grupo de privación, tradúzcalo como estrato socioeconómico. ¿Alguien tiene una pregunta por ahí? Sentí como que alguien activó un micrófono. Bueno, entonces sigamos. Entonces, es la tabla 4.9 del texto de Woodward. Pues vuelvo y leo. Eventos coronarios y población por grupo de edad y estrato socioeconómico en el norte de Glasgow, para hombres en el norte de Glasgow en 1991, y la población estándar mundial, el World Standard Population, entre 25 y 64 años. Sí, entonces vamos a mirar esta tabla. Esta tabla hay que mirarla con lupa. Eso no es de esas tablas que uno mira y ya la entendió. No. Las tablas se hicieron para resumir información y para que sean leídas con cuidado, leídas y que se comprendan bien. Entonces aquí tenemos Deprivation Group, es estrato socioeconómico. Entonces tenemos estrato 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Y grupos de edad. De 25 a 29, 30 a 34, 35 a 39, 40 a 44, 45 a 49, 50 a 54, 55 a 59, 60 a 64. ¿Sí? Tenemos 3, 6, 8 grupos de edad y tenemos 4 estratos socioeconómicos. Entonces, mire que en cada uno de ellos, por ejemplo, si yo fuera a verlo únicamente con Deprivation Group, en el estrato 1 se registraron 72 eventos. En el estrato 2 se registraron 107. En el estrato 3 se registraron 142. Y en el estrato 4 se registraron 139. Si yo ignorara esta variable edad, si yo ignoro esa variable edad, lo que tengo es eso: en el estrato 1, 72, en el 2, 107, en el 3, 142,
y en el 439, ¿cierto? Pero acá yo desagrego la información. Pues este 72 es la suma de todos estos que hay acá. Yo soy un poquito ciego, yo creo que a mí me parece que eso es como un 6, no lo alcanzo a ver bien. Es un 0, este era un 0, ¿cierto? Este era un 0, 0, 1, 6, 7, 16, 17, 25. Lo que está diciendo es que en el grupo, en el estrato socioeconómico 1, que es el estrato alto, y en el grupo de entre 25 y 29 no se observó ningún evento coronario. En el grupo de edad 30 a 34 tampoco. 25 a 39, 1, y así sucesivamente. 60 y 64, 25. Entonces aquí hay 72. ¿Sí? Y esta es la población a mitad de año. ¿Sí? Esta es la población a mitad de año. ¿Sí? Y lo mismo acá. Acá. Lo mismo acá. ¿Sí? Y mire que el World Standard Population se refiere a un porcentaje. O sea, este 8 se refiere a que en toda la población hay un 8% de eventos registrados acá. ¿Sí? 25-29. Esta es la información que se saca, creo que el sitio se llama SEGI. ¿Sí? The World Standard Population. Me toca clarificar bien. Un estudiante mío hizo una tesis en relación pues a una idea que se me ocurrió a mí con estas tasas, y él trabajó pero a esta altura no recuerdo bien el sitio de internet, pero lo puedo averiguar fácilmente mirando la tesis del estudiante. Me toca pues buscarla, ¿sí? Entonces esa es la información que uno tiene acá. Entonces aquí nos dice que estas tasas que hay acá, son las correspondientes a cada grupo, ¿sí? Enseguida miramos cómo se calculan. Deberían ser, digamos, las tasas globales. Escúcheme un segundito, por favor. Escúcheme un segundito. Eso. Entonces tenemos hasta la seguida. Yo en el ejemplo muestro claramente cómo se obtienen todos estos valores, todas estas tasas, ¿sí? Y la idea es obtener unas tasas estandarizadas. Entonces o sea, ahí lo que acabé de hacer fue explicar como los valores de esta tabla, ¿sí? Que estos son totales, este 24.199, perdón, es la suma de toda esta columna, al igual que este 24.767 es la suma de este, 23.100 la suma de esta columna y 23.575 la suma de toda esta columna. Listo. Entonces voy a disminuir un poco acá, ¿cierto? Les dice, en esta tabla las tasas encerradas en un recuadro son globales. Entonces la pregunta es, ¿cómo ajustar estas que hay acá en este recuadro, estas tasas, con respecto a la edad, de manera que no confunde el efecto? Pues aquí estamos asumiendo que confunde, pero puede que no. ¿Cómo nos daríamos? A ver qué me responde la pregunta. Si yo logro calcular las tasas ajustadas, ¿cómo diría yo si hay o no un efecto confusor de la variable edad? ¿O en qué situación diría yo que no? Digamos, anticipémonos un poco, que yo ya las calculé. Entonces, aquí abajito de esta tendría un recuadro con las tasas directas estandarizadas. ¿Cómo argumentaría yo que hay o no un efecto confusor de la edad? Arriesguese a decir que no se arriesga, no aprende. ¿Qué idea tiene? Escucho ideas. A ver, una valiente ahí. Yo tengo aquí 4 tasas globales,
que son 2.95, 4.32, 6.15, 5.90. Que enseguida les muestro cómo se obtienen directamente acá. Uno anticiparía como 72 dividido 24.399 por 1.000. ¿Cierto? Entonces la pregunta es, si yo, utilizando este método estandarizado, obtengo tasas estandarizadas, o sea, versiones estandarizadas de cada una de estas, ¿cuándo podría yo argumentar si hay o no un efecto confusor de esta variable edad? ¿Sí? Piénsela ahí un segundito, que voy a hacer algo acá. Entonces, ¿qué pensaron? ¿Aló? Muchachos. Me imagino que si las tasas difieren mucho es porque es confusor. Exactamente, exactamente. Sí, es que la intuición permite, digamos, concluir cosas que son razonables. Si esas tasas estandarizadas, que sea, y fueran muy diferentes, no fueran muy diferentes, entonces uno argumentaría, y mire que las tasas estandarizadas se obtienen con toda esta información desagregada. O sea, este 72 yo lo desagrego acá, este 24.000 yo lo desagrego acá, entonces con esa información desagregada yo calcularía una tasa estandarizada acá. Si no difiere mucho, es porque no hay un efecto confusor de la variable edad, que es una idea similar a la de acá. Si yo calculo la tasa global con toda la información inicial y luego la desagrego y no me da muy distinto esa medida desagregada con respecto a la global, es porque no hay un efecto confusor de esta variable. ¿Sí? Esa idea yo necesito que la tengamos muy clara porque es una idea que vamos a estar trabajándole muy, muy seguido acá siempre. ¿Listo? Bueno, entonces ya volvamos al ejemplo. ¿Cómo ajustar estas tasas con respecto a la edad de manera que edad no confunda? Entonces, vamos acá al siguiente slide. Voy a dejarlo así grandecito de momento. En esta tabla, las tasas globales para cada grupo se calculan como grupo 1, 72 dividido 24.399 por 1.000, que da 2.95. O sea, lo que yo había dicho, ¿cierto? Tomar acá 72 sobre 24.399 por 1.000 da esto. Entonces esta sería 107 dividido 24.767 por 1.000. 142 dividido 23.100 por 1.000. 139 dividido 23.000
575 por 1000 daría esto. Entonces ahí pues está clarito cómo se calculan cada una de ellas, que son las globales. ¿Sí? Esas son las globales. Ahora, las tasas edad específicas. Las tasas de edad específicas se refiere al número de eventos con respecto a la población reportada allí, ¿cierto? Entonces mire que esta primera sería E1 sobre P1, que sería 0 dividido 4.784. Sería 0 dividido 4.784. O sea, 0. Esta otra sería 0, que sería la Rho sub 2, pero para este nivel o estatus socioeconómico 1 sería 0 dividido 4.210, da 0. 1 dividido 3.396, 6 dividido 3.226 y así sucesivamente para cada estrato socioeconómico, para cada estrato socioeconómico. Sí, entonces ahí lo hago para el grupo socioeconómico 1. Mire que este 25 dividido 2054 es este mismo que hay acá. Es este 25 dividido 2054. Entonces, en esa parte de este slide están las ocho tasas de acá para el grupo o estrato socioeconómico 1. ¿Sí? Que ese cálculo lo necesito hacer yo para calcular las tasas estandarizadas. Entonces esa última es 0.01217, que es 1217 por 1000. Sigamos acá. Entonces para el grupo 1, que estos son todos los cálculos que hay que hacer para el grupo 1. Para el grupo 1 la tasa se puede ajustar de la siguiente forma. Tenemos E1, 0, E2, 0, E8, 0, que son los valores de la primera filita que hay acá. Esta. Esos valores son estos, de esta primera fila. Esta. ¿Sí? Esta. Y las poblaciones a mitad de año, que son los valores de esta segunda fila. Entonces hay 8 E sub is y hay 8 P sub is. Y las poblaciones estándar son las que aparecen en la última columna, en esta última columna. ¿Sí? Estos valores, los que aparecen en la última columna, son exactamente estos que hay acá. Entonces, el P super S es la suma de todos estos P sub I super S. Tiene 0,8 más 6, más 6, más 6, etcétera, hasta llegar a 4, a 45. Pues la tasa directa estandarizada es 1000 sobre 45, que es P sub S, este que hay acá, que multiplica, siguiendo a la suma, desde ahí variando de 1 hasta 8, aquí hay 8 términos, yo por eso coloco acá los puntos suspensivos, de E sub 1 por P sub 1 por P sub 1S. Entonces, E sub 1 vale 0. P sub 1 es 4.784 por P sub 1 super S, que es 8, más 0 dividido 4.210 por 6. El siguiente será 1 dividido 3.396 por 6. Y así sucesivamente. Hasta llegar al último, que sería 25 dividido 2054 por 4. Será 3.276. Yo lo aproximo a esto a... Eso es 3.000. 3.276, entonces 3.28. Sí, cierto, esa es la tasa por 1000. Es la tasa estandarizada por 1000, es 3.28. 3.28. Comparémosla con 2.95. ¿Cierto? Digamos que ahí, que esa en particular cambió un poco, ¿cierto? Esta está casi 3 y la otra es 3.28.
Entonces, ahí se ilustraron los cálculos. Estos son los cálculos que hay que hacer para obtener la primera tasa estandarizada para el grupo o estrato socioeconómico 1. Entonces, procediendo de manera análoga con todos los otros, ese es un ejercicio que yo les dejo, ¿cierto? Para que al menos ustedes se convenzan, deberían hacer al menos uno, digamos, para el grupo de edad 2. Después de hacer todos los cálculos, se obtienen estas tablas. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos acá? Estos valores globales, 2.95 versus 3.28. El otro es 4.32 versus 4.20. El otro es 6.15 versus 5.30. Y el otro es 5.9 versus 5.75. ¿Cierto? Sí. Entonces, observe usted acá lo que pasa. Mire que aquí hay una tendencia lineal. Mire que a medida que yo disminuyo el estrato socioeconómico, la tasa aumenta. Acá se mantiene pues casi constante, ¿cierto? Aquí aumenta y acá tiene un bajón. ¿Sí? Pero pues esa tendencia, miremos si se observa acá. Miremos si esa tendencia se observa acá. Aquí sube, sube, sube. Aquí sube consistentemente todo el rato, ¿sí? Entonces, el aumento en la tasa de eventos coronarios a medida que disminuye el nivel socioeconómico no se debe a diferencias en la estructura de la variable edad, ya que se controla por edad, ¿sí? Entonces, uno aquí que puede argumentar que hay o no un efecto confundente. Aquí ellos están diciendo que no. Lo que pasa es que acá vale la pena verificar este último valor. Permítame, yo lo verifico. No, ese está en la tabla. Ese está en la tabla acá. La 5.9. Necesito yo verificarlo. ¿Cierto? Tiene una tendencia. 2.95, 4, 6 y 5. Pues, de todas maneras, acá baja, ¿cierto? Pero en relación, digamos, al grupo de referencia que sería el nivel 1, si yo lo fuera a comparar con ese grupo de referencia, aquí sí hay un aumento. Pero los valores cambian, o sea, desde mi punto de vista, me parece que sí cambian, ¿cierto? Este fue de 2.95 a 3.28. El otro no recuerdo, y las tasas estandarizadas tuvieron siempre una tendencia creciente todo el tiempo en los 4 valores que tuvimos. Entonces veamos de nuevo esta conclusión que no la estoy comprendiendo. Dice, el aumento en la tasa de eventos coronarios a medida que disminuye el nivel socioeconómico no se debe a diferencias en la estructura de la variable edad. Descontrolando por edad, se sigue observando la tendencia. Entonces el argumento es que no hay un efecto confundente de la variable edad. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué tan diferentes deberían ser estos de los otros para yo argumentar si sí hay o no un efecto confundente? Digamos, yo diría, si hubiera cambiado la tendencia, digamos, si los valores crudos o totales nos están diciendo que empieza en 2 y pico, sube a 4, sube a 6.9 y después baja un poquito. Si calculando con respecto a los valores de la variable edad, si hubiera visto una tendencia diferente, decreciente, ahí sí es claro que está confundiendo, porque está cambiando totalmente la tasa, la tendencia de las tasas con respecto a los grupos de edad, ¿sí? Pero también uno pudiera argumentar que si este valor es sustancialmente distinto a los que vimos allá, también cambia. Pero para ellos, para los autores, ir de 2.95 a 3.28 no es un cambio sustancial. Ir de 4.32
A 4.20, o sea, bajar, no es un cambio sustancial. De 6.15 a 5.30, no parece, para mí sí. Y de 5.9 a 5.75 no hubo mucho cambio, ahí sí estaría yo de acuerdo. Pero mire que desagregando con respecto a la edad, la tendencia de las tasas creciente se conserva. Y en magnitud no es que difieran mucho. Entonces no hay un efecto confundente. Muy seguramente si uno hace un test para ver si hay diferencia de esas tasas, es difícil que lo detecte. Pero sigamos viendo, estamos aquí trabajando con la intuición en este momento. Pero este es el conjunto de las 4 tasas estandarizadas con el método directo y lo que acabamos de hacer es compararla con las tasas globales. Ahora veamos el método indirecto. O sea, las tasas estandarizadas directas tienen un método directo y un método indirecto. El método directo es el que se fundamenta en la población, en la World Standard Population, en esa última columna de esta tabla. Pero, ¿qué pasa si yo no tengo esa información? ¿Qué pasa si la población que yo tengo bajo estudio, yo no dispongo en ese SEGI de esa información? ¿Qué puedo hacer? Entonces, este método, digamos que es más práctico. Entonces, con el método indirecto, se calcula el número esperado de eventos en la población en estudio usando tasas de incidencia de la población estándar. Entonces, sea SUI super S el número de eventos en el estrato I de la potencial variable confundente que se observan en la población estándar. Este S es de estándar, la cual puede ser la población total. El número esperado de eventos en el estrato I de la población en estudio viene a ser esta cantidad que hay acá. ¿Sí? Viene a ser E sub I super S dividido P sub I super S. Esto es como esta es una proporción, ¿cierto? Proporción por P sub I. Entonces uno lo podría ver como un N por P, más o menos así, ¿cierto? Como un valor esperado de una binomial. Y en esta notación es ρ sub I super S por P sub I. Entonces, mire cómo cambia la forma del cálculo de la tasa usando el método directo y el método indirecto. Ya tenemos la forma para el método directo. El método indirecto se fundamenta en que yo ya necesito esta información de esa tabla, ¿cierto? Entonces, el número esperado de eventos en la población en estudio, asumiendo que en esta se cumplen las tasas de la población estándar, es E mayúscula igual a la suma es de igual 1 hasta el número de niveles de la variable confundente de ρ sub I super S por P sub I. Este es ρ, distinto a este P, este es ρ. Es igual a la suma desde igual 1 hasta el número de niveles de la confundente. En el ejemplo que estamos trabajando, iría de 1 hasta 8, de E sub I super S sobre P sub I super S por P sub I. Entonces, sea E el número total de eventos en la población bajo estudio. En este caso, ese E, digamos, si yo tuviera esta tabla, yo lo tendría que calcular de la siguiente manera. Digamos, en el grupo de 25 a 29, el E sería 0 más 0 más 0 más 0, pues dio 0, ¿cierto? Puede haber uno que tenga más. 16 más 11 más 19 más 24. Para el grupo 55 a 59, 17 más 28 más 43 más 28 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, sea el número total de eventos en la población bajo estudio. Ese fue el que yo le acabé de mostrar cómo se calcula. Entonces, se define la razón de eventos estandarizada. La razón de eventos estandarizada ser Standardized Events Ratio. Standardized Events Ratio como E minúscula dividido E mayúscula por 100.
Entonces, si el SER es menor a 1, la tasa de mortalidad en la población en estudio es menor que dicha tasa en la población estándar. Si el SER es mayor que 1, la tasa de mortalidad, se me apunté, en la población estándar es menor que dicha tasa en la población de estudio. Otra interpretación, si se multiplica por 100 y por ejemplo el SER da 90, se puede decir que de 100 eventos esperados, solo 90 ocurren. Si el SER es igual a 120, ocurren un 20% más de eventos que los esperados. O sea, hay un exceso del 20%. Entonces, la tasa indirecta estandarizada depende de ese centro, porque uno aquí cuando empieza a leer dice, ¿cómo así en este programa que se fumó por la mañana, ¿cierto? Dice que va a hablar de tasas estandarizada directa con el método indirecto. Y termina por acá hablando de razón de eventos estandarizada. ¿Cómo así? Pues resulta que es que esa cantidad se requiere para calcular la tasa indirecta estandarizada, la Indirect Standardized Rate. Entonces tenemos la DSR y la ISR, pero para calcular la ISR necesitamos calcular la SER. De la tasa indirecta estandarizada, que se denota ISR por sus siglas en inglés, se define como ISR, que es 1000 por SER por ρ super S, que es lo mismo que decir 1000 por SER es esta cantidad que hay acá, por E super S dividido P super S, donde E super S es la suma desde igual 1 hasta el número de niveles de la confundente de su I super S, y ρ super S es la tasa global para la población estándar. Y SR también se conoce como tasa ajustada para la población en estudio. Asumiendo que los SUI son variables aleatorias Poisson con parámetro lambda y P sub I, se tiene que el error estándar estimado del SER es raíz de E sobre E mayúscula, y el error estándar estimado de la tasa estandarizada indirecta será igual a 1000 por ρ super S por raíz de E sobre E mayúscula. Pues E sub I sobre P sub I igual a ρ sub I es un estimador de lambda I. Entonces consideremos de nuevo los datos del ejemplo anterior, los cuales se resumen en la tabla 4.10. Ahí se ve pues que hicieron algunos cambios en las pues la configuración de la tabla tiene diferencias. Usted encuentra allí valores similares, por ejemplo, este 72, este 107, este 172, que viene a ser el número de eventos que habíamos observado en la primera columna de la tabla 4.9, ¿cierto? Mire que esta tabla y la otra tienen algo de diferencia. Digamos, se le suprimió esta información de los eventos, pero sigue el acumulado. El acumulado uno lo ve por allá abajo, ¿sí? Y estos valores de la población siguen allí. Ya amplío un poquito la tabla para que se vea un poco mejor. Acá está. Entonces dice, tabla 4.10. Bueno, con esta tabla se piden calcular la Indirect Standardized Rate, la tasa indirecta estandarizada, ¿sí? Entonces, esta tabla tiene la siguiente información. Población, de acuerdo a la edad, o sea, el grupo de edad que hay acá, y el grupo socioeconómico. Y número total de eventos coronarios de acuerdo al estatus socioeconómico en hombres del norte de Glasgow en un estudio de 1991. Entonces aquí tenemos el estrato 1, 2, 3 y 4 y tenemos todos esos totales que teníamos en la tabla 4.9. Aquí el número de eventos y la tasa global. Este 295, ya vimos que 72 dividido 24.399 por 1000, y así sucesivamente se obtienen estos 4 valorcitos que son los mismos que calculamos, o yo ilustré cómo se calculan unos slides atrás en el ejemplo anterior.
Entonces acá tenemos el número de eventos. Mire que esta columna corresponde a la suma de los valores de cada una de estas filas. O sea, si yo sumo esta fila con esta fila de eventos, con esta otra fila de eventos, con esta otra fila de eventos, voy a obtener exactamente esta columna de acá. Y si yo sumo todos estos valores que se refieren pues a las poblaciones a mitad de año, me van dando estos valores acá. Entonces mire cómo toda esta información que había, toda esta información más la de la tabla 4.9 me genera estas dos columnas. Entonces de acá, con esta información yo puedo hacer los respectivos cocientes. Este dividido este a 0, 1 dividido este a este. Me imagino que la están amplificando por 1000. 11 dividido 11.894 es este por 1000 y así sucesivamente. Entonces acá yo tendría eso sé que me piden allá. Entonces mire que aquí hay algo interesante acá. Esta información de acá es la que yo no estoy viendo en esta tabla, ¿cierto? Ah, bueno, son los eventos. 11.32, 52. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta por qué? Porque yo tenía como una duda de lo que dije al principio. Dije, si uno no tiene la población estándar, ¿qué hace? ¿Cierto? Entonces acá están diciendo cuál es la que uno debe tomar como población estándar. ¿Se da cuenta? Miremos el ejemplo y verá. Tengamos en cuenta estos valores de acá, pero mire que esta tabla todavía tiene en cuenta información de la tabla 4.9. Entonces vamos a calcular la tabla la tasa ISR. Miremos para el grupo 1. Mire estos valores que hay acá, estos 8 valores. 0, 0, 1, 6 hasta 25. Uno dice, a verlos. Aquí no están. Están en la tabla 4.9, que vienen a ser estos de la primera columna. Estos, 0, 0, 1 hasta 25. Y el SUI super S, que ellos hablan acá, estos de acá que son con los que usted construye el ser, estos SUI super S son la suma de todos los que hay en cada una de esas filas. Estas son la suma. ¿Sí? Estos PSUI son las poblaciones. Hasta aquí. Entonces el E va a ser la suma de los SUI, que es la suma de todos estos que hay acá. Y los SUS, observe usted que son estos de acá. 0, 1, 11 hasta 178. 0, 1, 11 hasta 178. Y PSU1 super S ya se reemplazan no por los del SEGI, los porcentajes que teníamos en la tabla 4.9, sino que vienen a ser los totales que aparecen acá, que son la suma de todos estos. Este 18.000 es la suma de estos 4, al igual que este 9.903 es la suma de estos 2, 4, 6, 8. A ver si sí, 2, 4, 6, 8. A mí si me da pues ahí por encima. Voy a verificar para quedar tranquilo. Voy a verificar esa última fila, ¿sí? Para quedar tranquilo. Un segundito, 26, 27. Da 9.903, en efecto. Entonces, por eso es que se denomina método indirecto, no hace uso directo del valor de la tabla del World Standard Population, sino que toma como la población de referencia el total de todas estas PSUI y de todas esas SUI.
Entonces, ahí están los cálculos de cada uno, ¿cierto? S1 es 0. ¿Por qué? Porque toda esa primera fila es 0. O sea, a los 25, 29 años, en ningún grupo de estrato socioeconómico se registró eventos. Entonces es 0, 0, 0, otro 1 y ahí pues están. Aquí están los 8 valores. Está aquí. Y aquí estarían los 8 valores de los P sub I super S. Aquí está, el que acabamos de verificar, de 1903. Pues calculamos el E mayúscula, que es la suma desde igual 1 hasta 8 de sub I super S dividido P sub I super S por P sub I. Haciendo todo este cálculo, haciendo pues toda esta suma, primero hacemos el cociente entre lo multiplica por P sub 1, más dividido por P sub 2, más dividido el tercero P sub 3 super S por P sub 3, 3.396. Y haciendo toda esa suma da 103.273. Entonces el ser va a ser 72 dividido 103.273 da .6972. Entonces con esos valores y conociendo todo esto de sub I super S, yo lo que hago es aplicar esta fórmula que tengo acá. Aplico esta fórmula que hay acá y entonces para cada grupo de estrato socioeconómico yo tendría acá las tasas SER, ¿cierto? Para todas las categorías. 69.72, 90.29, 113.03, 123.46. Pues la morbilidad de los grupos bajo estudio 1 y 2 es menor que en la población total. Todavía no he calculado los ISR. La morbilidad en los grupos 3 y 4 es mayor comparado con la población total. Los grupos 3 y 4 son menos saludables, ¿cierto? En términos de que está registrando mayores valores que acá. Pues para el grupo 1, Rho super S es E super S dividido P super S, que es 460 dividido 95.841. A ver, miremos de dónde sale ese 460, 95.841. 460, miremos la tabla, 460 dividido 95.841, que es como el total de todo lo que hay acá, ¿cierto? Este 460 es el número de eventos, o sea, si yo sumo todos estos, me tiene que dar 460. Y si sumo todos estos valores, me tiene que dar 95.841. Entonces, con esos dos valores se calcula este Rho super S global. Entonces, con ese Rho super S, la Indirect Standardized Rate es 1000 por SER por Rho super S, que es 335. ¿Sí? Y haciendo lo mismo para todas las otras, que mire que siempre es un poco laborioso en términos de cálculos, no es difícil en términos de fórmula, obtengo estos valores. ¿Sí? Vamos a compararlos con las tasas directas. Entonces, el primero es 335 y el otro era como 330. 328, 325. 420 versus 433. 543 versus 530 y 575 versus 59, creo que 593. Mire que son de magnitudes muy similares, o sea, lo que nos permite concluir las tasas indirectas es básicamente lo mismo que nos permite concluir las tasas directas. Mire que aquí se captura esa tendencia creciente que se observa en la tabla original, a pesar de que el último baja un poquito, la magnitud es muy alta, están muy cercanos a 6. Entonces aquí no parece haber un efecto confundente de la variable edad. ¿Sí? Pues las ISR del grupo 3 es mayor que la del grupo 4. O sea, uno aquí que recomendaría, si uno le tocara hacer un ejercicio de estos, que muy seguramente va a tocar hacer en una tarea,
A mí me gusta que lo hagan a mano al menos una vez, pero sería bueno tener una funcioncita que le permita a uno hacerlo. Toda seguridad, si uno busca con insistencia en R, tiene que haber un paquete que le haga uno de esos cálculos. Sería bueno ubicar el paquete y alimentar ese paquete con estos datos y mirar si produce los mismos valores, sí. Yo recuerdo que la primera vez que yo hice este ejercicio, yo lo hice hace varios semestres, busqué ese paquete, pero no lo encontré. Pero eso no quiere decir que no exista, sino que es que el mundo de R, en términos de paquetes, es un número bastante amplio. Yo creo que ya debe estar cercano a los 25, 30 mil paquetes. Entonces, pero vale la pena buscar. Yo voy a intentar buscar y si encuentro algo, seguramente se los comparto en el Classroom. A encontrar un paquete que me genere estos valores de manera automática. O uno mismo puede programar esas fórmulas también en caso de que no esté el paquete, que le facilitaría mucho el trabajo a la hora de hacer esos cálculos. Entonces aquí se observa que la ISR del grupo 3 es menor que la del grupo 4. Esto se debe a que se ajustó la tasa con respecto al efecto confundente de la A. En este ejemplo particular, las DSR son similares a las ISR, pero en general no es necesario que esto ocurra. ¿Sí? Entonces, ahí se ilustró cómo se calcula la tasa estandarizada con el método directo e indirecto. Pues el método directo e indirecto también se puede usar para estandarizar riesgos. En el caso del método directo se usa una población en riesgo estándar, sea P sub I super S, número de individuos en riesgo en el estrato I de la población estándar, N sub I número de individuos en riesgo en el estrato I de la población en estudio, P sub I número de eventos que ocurren en el estrato I de la población en estudio. El riesgo estandarizado se define el standardized risk como 1 sobre P sub S por la suma desde igual 1 hasta el número de niveles de la confundente de E sub I sobre N sub I por P sub I super S es igual a 1 sobre P super S por la sumatoria desde igual 1 hasta el número de niveles de la confundente de R sub I por P sub I super S, donde R sub I es E sub I sobre N, asumiendo que E sub I es una binomial. Un estimador de la desviación estándar bajo el esquema de que esta sub I es una variable aleatoria binomial. El error estándar estimado del riesgo estandarizado sería 1 sobre P super S de la raíz cuadrada de la suma sobre I de P sub I super S al cuadrado sobre N sub I al cubo que multiplica a E sub I por N sub I menos E sub I. Entonces veamos otro ejemplo acá. Usando los datos de la tabla 411, ver datos de abajo, define el evento como muerte y la población de riesgo asuma que la constituyen los eventos coronarios. Déjame un segundito. Entonces, veamos esta tabla. Tabla 411. Dice número de eventos coronarios y número de eventos coronarios que condujeron a la muerte dentro de 28 días, o sea, en un periodo de 28 días, por grupo de edad y estrato socioeconómico de hombres en el norte de Glasgow en 1991. Este 28 días es un número muy estándar en epidemiología, lo que se me acaba, pues, recuerdo acá, el estudio de plasma del doctor Anaya, que yo le acabo que les dije en una de las clases. Si en 28 días un estudio no logra demostrar efectividad, lo detiene. Entonces, me parece curioso, pues, pero debe tener relación como con ese estándar que tienen los epidemiólogos de ese seguimiento a 28 días, ¿cierto? Que son 4 semanas. Bueno, entonces aquí tenemos el estatus socioeconómico, 1, 2, 3, 4 niveles.
El grupo de edad acá, mire que quitaron los de 25 a 29 y los de 30 a 35. ¿Por qué? Porque es que ahí no habían eventos. Sí. Entonces, uno lo pudiera dejar y no alterar absolutamente esto, pero entonces aquí, mire que los grupos de edad bajaron de 8 a 6, porque eliminaron los de 25 a 29 y de 30 a 34, creo que eran, ¿sí? Los dos primeros grupos. Entonces aquí están contando muertes y muertes debido a muertes y número de eventos coronarios. Entonces en el grupo de 35 a 39 un evento coronario y fue una muerte. En el otro hubo 6 eventos coronarios y hubo 3 muertes. Ahí es donde está la binomial, como si fuera número de intentos y número de éxitos, pues entre comillas. ¿Sí? Porque el que alguien muera no es un éxito, ¿cierto? Entonces el esquema binomial. Número de éxitos en n intentos. 3 éxitos en 6 intentos. Un éxito en un intento. 4 éxitos en 7 intentos, 7 en 16, 10 en 17, 16 en 25. Y ese mismo esquema se tiene para cada grupo socioeconómico. Para cada grupo socioeconómico. Entonces aquí se tiene el total de eventos coronarios, viene a ser 1 más 4, 5, más 1, 6, más 5, 11. 6 más 7, 13, 22, más 10, 32. Entonces así se obtienen estos totales acá. ¿Sí? Y mire que aquí abajo se tienen los totales de muertes y el total de coronarios. Es el riesgo, este riesgo será el cociente entre estos dos. Es E sub I sobre N sub I, en efecto. El riesgo total acá. Yo puedo calcularlo a cada nivel también. Pero si yo hago este sobre este, voy a verificar. .569, sí. Ese es, o sea, este valor que hay acá es el cociente entre estos dos. Entonces, se da cuenta que estas tablas, uno antes de empezar a trabajar con ellas debe familiarizarse bien con ellas, debe leerlas, tratar de entender. Y un buen consejo es, cuando uno no entiende algo, uno tiene siempre que preguntar. Cuando, digamos, usted esté insertado al mercado laboral, trabajando en una empresa, en una corporación, o tiene su negocio independiente, como sea, dar pasos. Cuando uno tiene duda, es muy peligroso. Es una buena receta, pero para el desastre. Entonces, uno debe verificar todos esos números y familiarizarse bien con ellos. El proceso de aprendizaje, nadie ha dicho que tenga que ser así inmediato. Hay personas que se la pillan más rápido que otras, pero la experiencia nos le demuestra que ir con calma, despacio y buena letra, como dicen los mexicanos, espera tantito, ¿sí? Poquito, es mucho mejor método que acelerarse para hacer las cosas. Uno joven a veces tiene esa tendencia a hacer las cosas muy rápido y a cometer errores. Todos aprendemos de los errores. Los errores nos enseñan y nos hacen la persona que somos cada uno de nosotros en este momento. Pero la idea de los errores es cada vez cometerlos menos. ¿Sí? Bueno, entonces para el grupo 1, sin tener en cuenta los menores de 35 años, ¿cierto? Que ya vimos la razón, no está aportando nada en términos de eventos coronarios y muertes, ¿cierto? Entonces se tiene que E sub 1 es 1, E sub 2, 3, o sea, esta tablita que hay acá, perdón, estos valores, 1, 3, 4, 7, 10, 16, 1, 3, 4, 7, 10, 16. E sub 1 super S es el total de coronarios, es 11, 32, 52, 70, 116, 178. Y los N sub 1 vienen a ser los eventos coronarios, ¿cierto? Estos son las muertes registradas y estos son los coronarios. Tenemos 1, 6, 7,
16, 17, 25. Entonces, en este ejemplo, entiéndase por riesgo, el riesgo de morir dentro de los 28 días siguientes de haber sufrido un evento coronario adverso. De los riesgos ajustados y no ajustados son estos de acá. O sea, estos valores de acá, de la primera columna, son los que les dije cómo se calcula. Vamos, este punto 49.5 es 53 dividido 107. Punto 57 es 70.507, es el cociente entre 72 y 142. Y punto 55.8 es el cociente entre 77 y 138. Y el ISR da estos valores de acá, los riesgos. Mire que yo creo que yo aquí me equivoqué, hombre, ¿cierto? Es el, ¿cómo fue que lo llamamos? Yo creo que no tenía ese I por ningún lado, es el SR, ¿cierto? Es el SR, es el riesgo estandarizado. Entonces yo acá, muchachos, tengo que hacer esa corrección. Tengo que hacer la corrección, quítenle la I acá, esta I no va, es el SR, ¿sí? SR únicamente, porque ustedes, porque eso lo confundieron y dicen, ¿cómo así? Es el ISR de arriba, no, es quitándole la I, ¿de acuerdo, muchachos? Y me excusan, pues se me fue esa I ahí, pero ahorita, más tarde, hago la corrección de los 2 o 3 errorcitos que hay en la clase, pero este sí es más importante, y vuelvo y coloco la clase allí. Entonces, mire que los riesgos estandarizados, el standardized risk, entonces lo estamos llamando riesgo estandarizado, standardized risk, es muy similar al global, ¿cierto? Los riesgos ajustados y no ajustados son similares en cuanto a valor y orden. De la variable edad no está confundiendo la asociación entre el nivel socioeconómico y el morir de evento coronario al medirlo a través de este riesgo estandarizado. ¿Sí? Las magnitudes son muy similares, incluso el último coincidió pues de manera exacta, este está muy cercano, todos son pues de unas magnitudes muy similares. Sí. Entonces, en este caso, llame factor de riesgo, nivel socioeconómico o grupo de privación, de morir después de un evento coronario, y C, la edad. Sí, pues sería factor de riesgo, enfermedad, y C, de confounding, de un potencial confundente. Entonces ahí tendríamos un factor de riesgo, una enfermedad, o en este caso pues es morir o no, y un confundente que sería la edad con varios niveles. Vimos ejemplos donde los niveles iban, tenía 8 y en el otro tenía 6, porque los niveles 1 y 2 no aportaban mucho en términos de las frecuencias de eventos. Pues por otro lado, no se observa ninguna aparente relación entre el grupo de privación o estrato socioeconómico y el riesgo de morir después de un evento coronario, y esta falta de relación no parece deberse a un enmascaramiento causado por la edad. ¿Sí? Ahí hay 2 cosas. Una variable de confusión puede o magnificar la asociación u ocultar o enmascarar la asociación. Entonces, pero en ambos casos las asociaciones son falsas, porque usted puede decir que no hay asociación donde sí la hay. Y usted no encontró asociación porque hay una confundente que está ocultando esa asociación. Y en otras puede decir que sí la hay, pero en realidad hay una confundente que está magnificando esa relación. Entonces, mire que el concepto de confusión es crucial, porque si usted se le contrata para que genere información a partir de unos datos, entonces uno generalmente utiliza este tipo de recursos estadísticos para ese ejercicio. Entonces usted no va a querer reportar asociaciones sospechosas donde no las hay. O sea, uno cuando hace análisis de confusión, uno diría, pues prácticamente siempre. Pero especialmente cuando uno observa una asociación sospechosa. Cuando usted observa una asociación sospechosa,
mire a ver si es que hay alguna variable que está confundiendo ese efecto. ¿Sí? Entonces es un ejercicio que uno siempre debe hacer. ¿Por qué? Porque las confundentes o enmascaran, ocultan o magnifican el efecto. Entonces, digamos, en este caso la conclusión sería, edad no está confundiendo el efecto, y eso tiene un grado de plausibilidad importante, ¿cierto? O sea, no se observa ninguna aparente relación entre estrato socioeconómico y riesgo de morir después de un evento coronario. Es como dice el disco de salsa, somos iguales, toditos somos iguales, sí. Tal vez ustedes no lo escucharon, pronto sus abuelos sí. Yo soy más o menos, yo podría ser muy amigo de sus abuelos. Entonces, no se observa ninguna aparente relación entre el grupo de privación y el riesgo de morir después de un evento coronario. O sea, el evento coronario predispone tanto a la persona a la muerte independiente del estrato socioeconómico donde venga. ¿Sí? Entonces, como la conclusión que uno sacaría acá. Entonces, para probar esta afirmación, considere la siguiente tabla, valores esperados dentro de paréntesis. Esta sería pues con una chi cuadrado, ¿cierto? Con una chi cuadrado global. Grupo de privación, 1, 2, 3, 4. Tendríamos todas estas muertes y no muertes de estos 72, ¿cierto? Que vienen a ser los que están acá. Estos 72, 41 murieron, entonces el complemento no. De estos 107, 53 murieron, entonces el complemento quedó vivo, y así. De esa manera uno puede construir, pues obtener estos valores que hay acá, estos de no muertes, ¿cierto? Si 41 de 72 murieron, entonces 31 no murieron. Si 53 de 107 murieron, es porque 54 no murieron, y así. Entonces, la hipótesis de que no hay relación entre el grupo de privación y el riesgo de morir después de un evento coronario. Y miren que estos valores esperados son los de la chi cuadrada. Entonces, este valor de acá se obtiene como 72 por 243 dividido 459. Y así con cada uno de estos. Este de acá sería 72 dividido 216. 72 por 216, siguiendo esta reglita que hay acá. Ese producto dividido 459. Entonces, la hipótesis nula es de que no hay relación entre el grupo de privación y el riesgo de morir después de un evento coronario. Y la hipótesis alternativa establece que sí hay relación entre el grupo de privación y el riesgo de morir después de un evento coronario. El estadístico de prueba es este estadístico chi cuadrado que se distribuye como una chi cuadrado con 3 grados de libertad. Los grados de libertad provienen de acá. Viene a ser el producto entre el número de niveles de esta variable, que sería K menos 1, que sería 3 menos 1 por 2 menos 1. Entonces sería 4 menos 1, 3, por 2 menos 1, 1, 3 por 1, 3. Entonces ahí salen estos 3 grados de libertad, cuyo valor es 1.399, el de esta chi cuadrado con 3 grados de libertad. Sí. Espera, yo acá tengo como un problema. Yo tengo aquí hay un problema de notación. Esto está malo acá, absolutamente. Este igual a 1.3.99 debe ir es acá. Debe ir es acá. O sea, el que da 1.399 no es una chi cuadrado con 3 grados de libertad y un alfa de 0.05, no. Es este estadístico después de uno hacer el ejercicio en R o en SAS. O sea, este es el valor del estadístico. Aquí está malo. Esta clase, si alguien ya bajó la clase del Classroom, por favor, bórrenla, que yo la voy a volver a montar más actualizada. ¿Sí? Este igual a 1.399 va a acá. Es el valor de X sub C. El valor P es la probabilidad que una chi cuadrado con 3 grados de libertad exceda ese valor calculado. Y ese valor está entre 0.1 y 0.5. O sea que acá, en cualquier caso, es mayor a 0.05. Entonces no se rechaza H0, entonces no hay suficiente evidencia que el grupo de privación tiene un efecto sobre la probabilidad de tener un evento coronario. O sea, no hay relación entre el grupo de privación y el riesgo de morir.
Entonces, todos estos ejemplos sugieren que el grupo de privación o estatus socioeconómico tiene un efecto sobre la probabilidad de tener un evento coronario, pero no sobre la probabilidad de sobrevivir después de un evento coronario. Y esto se pudiera, digamos, de alguna manera reafirmar organizando la información acá, pero en términos de coronarios y no coronarios. ¿Sí? Si tuviera pues uno esa información. Pero la mirada que hicimos con respecto a eventos coronarios fue a través de tasas de SR, ISR y riesgo estandarizado SR. ¿Sí? Entonces voy a dejar de compartir acá. Voy a dejar de compartir. Sí, no hay afán. Con las clases que tenemos estipuladas en el curso las cubrimos tranquilamente en las semanas que tenemos. O sea, la clase de hoy fue relativamente corta, pero yo trato aquí como de hacer el llamado a lista con este attendance. Es que no sé si últimamente he tenido problemas. Seguro es porque no... Si este es nuevo acá. Si se dan cuenta, no me está... es que este es de otra fecha, ¿sí? A ver. Este es de otra fecha. ¿Sí es? Este es otra fecha. Pero yo trato de hacerlo de nuevo. O sea, hay problemas con el... mi attendance. Si ves, no sé, no me quiere actualizar. Sería hoy es 4. Esto es de otra fecha. Sí, no sé cómo. No se actualiza. No se actualiza. Tenemos un segundito acá. Y la razón, no sé cuál es. A ver si de pronto es por acá. Si le agrego una... Bueno, llego acá. Voy acá. Llego acá. ¿Qué pasa si lo voy? Listo. Dejemos ahí la clase. Mi attendance no me está funcionando como yo quiero. Entonces no sé si tienen alguna pregunta o algo relacionado con la clase. Sí, que quieran pues que aclaren. Mire que aquí a estas alturas tenemos, digamos, algunas formas de medir riesgos a través pues, de estas tasas estandarizadas de SR, ISR, los OR, los riesgos relativos. Entonces, mire que hemos ido acumulando pues como buen conocimiento, pero mire que no hemos utilizado absolutamente ningún tipo de modelamiento, modelo, lo cual implica que no siempre es necesario llegar a la etapa de modelamiento, para obtener información a partir pues de los datos, ¿sí? Mire que son formas prácticas, son formas intuitivas, son formas aceptadas, formas muy bien estudiadas, propuestas por personas de mucho renombre en estadística, ¿cierto? Uno cuenta aquí fácilmente el nombre de Fisher, el nombre de McNemar, el nombre de Pearson, el nombre de Breslow Day, el nombre de Armitage, que son figuras pues muy prominentes en el mundo estadístico y epidemiológico, y
cuyas metodologías surgieron, digamos, de ejercicios que hicieron en Estados Unidos el Instituto Nacional del Cáncer, contratando pues estadísticos muy brillantes para que ayudara a entender bien todos esos datos. Y en otras latitudes, pues también con los datos provenientes de estudios se ha logrado generar conocimiento muy importante en términos de salud pública, ¿sí? Entonces, si no hay preguntas, yo haría aquí por terminada la clase y nos veríamos la semana entrante. Okay. Les deseo a todos pues un feliz día. Se cuidan mucho, ¿sí? ¿Sí? Es que, si me estás escuchando, sí. Sí, tenía una pregunta sobre el taller que nos piden un test para la tendencia no lineal, pero en clase no vimos un ejemplo. No sé si nos puedas explicar un poco sobre ese numeral. Bueno, esa parte no la vimos, sí, esa pregunta ya me la habían planteado. Entonces, detectar ahí la no linealidad, o sea, si usted argumenta de esta manera, si usted calcula los riesgos relativos para cada uno de esos grupos y me los grafica, me los une así con una curvita y usted ve que esa curva es no lineal, ya con eso se tendría. Ahora, ¿cómo sería una forma de hacerlo numéricamente? Con el test de Pearson, con el coeficiente de correlación de Pearson o el coeficiente de correlación de Spearman. Recuerde que el coeficiente de Pearson trata de detectar relación lineal, ¿sí? Pero el hecho de que, digamos, el test, o sea, cuando uno calcula el coeficiente de correlación de Pearson, hay una forma de calcularle un valor P, que dice qué tan fuerte es la asociación que él detectó. Entonces, si ese coeficiente de correlación lineal de Pearson está de 0.8 para arriba, entonces uno dice que hay evidencia de una asociación lineal. Pero si no, uno dice que no hay asociación lineal. Pero eso no es suficiente para decir que entonces la asociación es no lineal. ¿Sí me está siguiendo, Lorena? Sí. Eso. Entonces, el coeficiente de correlación de Spearman corrige ese problema que tiene el coeficiente de correlación de Pearson. En la medida que el coeficiente de correlación de Spearman trabaja con rangos y es más efectivo para detectar asociaciones monótonas. ¿Cómo es un ejemplo de una asociación monótona? Digamos una asociación curvilínea. Esa es no lineal, es curvilínea. Entonces, esa pregunta la puede responder de varias formas. O calculas el coeficiente de correlación de Pearson, si quieres también lo acompañas con el coeficiente de correlación de Spearman, y también puedes calcular los riesgos relativos a cada uno de los niveles, los graficas y los unes con una recta, y lo más seguro es que muestre de pronto una asociación no lineal. Sí, esa sería la manera pues de enfrentar ese problema. ¿Listo? Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Pero yo, por ejemplo, leyendo el libro de Woodward, la parte que decía de efecto no lineal, lo que hacían es que cogían una chi cuadrada general, ¿cierto? Que es la última que tú hiciste de efectos. Y le restaban el lineal, que es como la teníamos con el T sub 1 hasta el T sub 3. Y la comparaban con una chi cuadrado de L grados menos 2 de libertad. Entonces, sí, esa es otra manera de hacerlo. Esa es otra manera de hacerlo. Los grados que es básicamente, mire que ese ejercicio que hacen ellos es el mismo que uno hace cuando quiere comprobar si en un modelo incorporar variables difiere del modelo de solo intercepto. Entonces usted compara la verosimilitud del modelo con covariables en relación a la verosimilitud del modelo de solo intercepto, y se distribuye como una chi cuadrada donde los grados de libertad son el número de parámetros del modelo con covariables menos el número de parámetros del modelo sin covariables. Esa también es una forma numérica de hacerlo. ¿Sí? Esa es una forma numérica de hacerlo. Cualquiera de esos dos enfoques a mí me sirve, pues. Es que el método gráfico a veces evita que vos tengas que ir a esos métodos numéricos. Sí. O sea, si usted observa una tendencia claramente no lineal, es un argumento para decir que no es lineal. Acuérdate, si usted observa una tendencia curvilínea claramente, seguramente el test que usted me acaba de decir la va a detectar, ¿sí? O el test de Spearman también hace eso, detectar una asociación
monótona, ¿sí? Pero de esa forma también lo puede hacer. Ese tema nosotros no lo cubrimos en clase. Yo solamente me enfoqué en el test de tendencia de Armitage y quería pues ilustrarles cómo lo hace uno en SAS y R. Pero si usted lo hace de esa manera o lo hacen también como yo acabo de decir, yo acepto de igual manera ambos enfoques, ¿sí? ¿Alguien más tiene una pregunta? Profe. Sí, Jesús. Sobre lo del punto 4, de pronto usted tenía algunas dudas todavía sobre la gráfica que iba a quedar plana. ¿De pronto usted encontró otra forma o sí va a quedar así plana? No, esa me convenció finalmente, porque acordate que el día que revisamos en la asesoría o el día que nos reunimos, ese día descubrí un error en mi código en relación al número de susceptibles, ¿sí? Se corrigió y dio pues esas curvas planas que son similares a las que Lorena me mandó ayer en un correo en la parte de las curvas planas, porque reflejan más la realidad de lo que está pasando. Ahora, el número, creo que estaba inflando un poquito el número de infectados, no recuerdo cuál de esos. Sí, profe, el número de infectados estaba inflado. Eso, entonces ahí lo que uno puede argumentar es que el modelo SIR no fue una buena idea para predecir, porque nosotros sabemos lo que pasó a 15 días, nosotros tenemos esa información, en el archivo que yo les mandé, perdón, ahí aparece esa información. Entonces la intención mía era hacer el modelo SIR y ver qué tan bien reflejaba lo que había pasado hace 15 días, porque nosotros ya teníamos esa información. Entonces, en realidad estábamos ensayando el modelo SIR, qué tan bueno era para predecir. Entonces, parece que predice bien lo que se refiere al número de susceptibles. A mí me convence el número que hay ahí, ¿cierto? El número de recuperados también como que no se aleja mucho, pero es en el número de infectados donde él coge un pico ahí muy importante, pero de todas formas está muy por encima del número de infectados que se tiene registrado a esas fechas. Entonces uno simplemente ahí, lo que yo pues argumentaría es que el modelo SIR en este caso particular falló en la predicción del número de infectados, pero hizo un buen trabajo en términos del otro. Es que uno, por ejemplo, los ejemplos de clase son muy buenos y los de libro. Uno siempre encuentra las curvitas así, las curvitas bien bonitas, como me estaba mostrando uno de los estudiantes, creo que era Santiago, no recuerdo, que él encontró una aplicación de Shiny donde empezaba a mover el R0 y eso se volvía así, curvas muy lisas. Esos ejercicios suceden en los cuentos de hadas, ¿cierto? En la vida real uno espera encontrar cosas de este estilo, pero que todavía tienen interpretabilidad. Es que uno al principio dice, ¿por qué está dando tan plana? Entonces uno empieza a mirar los números y dice, claro, es que estamos hablando de millones acá. Y esos ejemplos del R son con 1000, con 2000 ahí, o 500, hay unos numeritos pues de peso que no tienen nada que ver con, en muchos casos, con lo que es una verdadera epidemia. Una epidemia ataca a un país y los países, la mayoría tiene habitantes del orden de millones. Pero cuando uno empieza a mirar bien el significado de esas curvas, uno dice, bueno, él no hizo un trabajo tan malo, digamos, para estimar los susceptibles o estimar los recuperados, pero sí de pronto se disparó un poquito el número de infectados, ¿sí? Entonces, ese tipo de consideraciones uno las hace ahí, o sea, es una crítica, nadie ha dicho que el modelo SIR sea un modelo que cure o que explique bien todo, no. En este caso particular, con los datos que tenemos, porque estamos con los datos, nosotros no podemos coger esos datos y empezar a moverlos hasta que dé lo que queramos ver. No, una costumbre estadística es mostrar lo que el dato está diciendo, ya. Usted es simplemente un intermediario entre poner a hablar los datos y lo que va a comunicar. Pero sería completamente una falta de ética nosotros empezar a mover esos números ahí hasta que empiece a dar curvas lisas. Eso no tiene sentido, eso es manipular datos. Tenemos que mostrar lo que ellos están mostrando y si mostró algo con deficiencia, anotarla. Entonces uno puede decir, en mi concepto, esta simulación con el modelo SIR, con estos valores,
no me parece que esté estimando bien el número de infectados, porque el número observado a tal fecha fue de tanto y hay un desfase de tanto, ¿sí? Por eso es que hay propuestas del modelo SIR estocásticas y hay variaciones del modelo SIR seguramente por ese tipo de dinámicas que tiene una epidemia, ¿cierto? Ahí solamente estamos hablando de susceptibles, infectados, recuperados, pero hay otros que pueden ser asintomáticos. O sea, ese modelo puede usted colocarle más compartimientos y de pronto ponerlo a hablar mejor, ¿sí? Hablar mejor en términos de que genere algo más preciso de lo que ya observamos, pero aquí nosotros ya teníamos la información. Es muy distinto si yo, por ejemplo, tomo los datos de hoy, del 3 de ayer, pues del 3 de septiembre, y hago una simulación SIR a 15 días. Yo con eso, digamos, como estadístico le diría a las personas encargadas de salud, mire que va a haber un brote grande, que eso fue lo que hicieron. Pero ya cuando llegue ese día, de pronto sí llegó allá o de pronto no. En el caso particular de nuestra simulación, vimos que sí le acertó a susceptibles y recuperados más o menos, pero a número de infectados lo magnificó, ¿sí? Entonces, nosotros aquí tenemos un supervisor, nosotros supervisábamos más o menos qué esperar, pero no se dio. ¿Qué puede ser? Una deficiencia del modelo SIR en este caso particular, o no sé si la información que nos esté dando el Ministerio de Salud sea muy buena. A mí ya después de que aprendí un poquito más me parece que es lo único que tenemos, que le falta cierto nivel de calidad, porque es que ahí en el reporte de muertos de un día incluye muertos de días pasados, incluye infectados de días pasados, y uno cuando le muestra la información piensa que esa información era en tiempo real. No, a veces sacar información de ciertas regiones puede tomar días, porque no hay internet, no sé, pues, por una cantidad de cosas, pero es más o menos apuntándole en esa dirección. Si ustedes, por ejemplo, Julián, si va a concluir que el modelo SIR es malo ahí, está bien, es que eso es lo que uno está observando. Uno como estadístico tiene que decir lo que observa, no lo que uno quiere que la gente diga, ni lo que uno quisiera observar. Que si fuera así, entonces todo el mundo tendría una hipótesis a favor porque manipuló datos para decir lo que quería. Y han habido casos famosos en esa dirección, de científicos de un renombre altísimo que se ven tentados a manipular datos para confirmar cosas que a veces no tienen mucha evidencia en la experimentación. ¿Sí? ¿Tiene alguna otra pregunta? Sí, no, entonces ahí sí ya